de la relación, yo tomo la pequeña explicación y de ahí vamos a ver un video que nos va a dar mayores luces al respecto. Entonces, hay que entender primero, antes de ir con el tema, a qué llamamos biomoléculas orgánicas. Son aquellas sustancias o compuestos que tienen como bioelemento principal al carbono, unido con otros carbonos por un enlace llamado glucosídeo. ¿Ok? Las biomoléculas orgánicas se dividen en las siguientes: son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender, es más que todo cuando ustedes empiecen a trabajar química, es donde van a ver más este detalle, ¿no? De las biomoléculas, en química orgánica sobre todo. Van a ver hartas Cs, carbono por todos lados, ¿ok? Por ahorita solamente lo único que tienen que entender es que muy aparte de las moléculas inorgánicas, también tenemos moléculas orgánicas, que son de alguna manera componentes de los seres vivos, ¿ok? Entonces, cuando te hablan de biomoléculas orgánicas, son todas sustancias o compuestos que tienen a un elemento principal. ¿Y cuál es? El carbono. Es el principal elemento de todas biomoléculas orgánicas. Se clasifican tienen diversos grupos. Por un lado, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas, ¿ok? En este caso vamos a ir viendo algunos de ellos. Antes de empezar en este caso, a explicarles de alguna manera, un poquito profundizar este tema, vamos a ver un video correspondiente a las biomoléculas, ¿ok? Para que puedan tener un marco de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya está, ¿ok? Entonces quiero que le presten mucha atención al mismo, ¿ya? Ya, quiero saber si se está escuchando, ¿ok? ¿Alguna vez habéis oído hablar de glúcidos? ¿Os suena la palabra? A lo mejor... ¿Se escucha? Sí, profesor. Okay. Sí, profesor. Ok, ahora sí, todos presten atención ahora. ¿Alguna vez habéis oído hablar de glúcidos? ¿Os suena la palabra? A lo mejor os suena más sus variantes, como hidratos de carbono o simplemente azúcares. Se trata mucho de ellos en dietética, en alimentación. Bien, pues este vídeo es el primero de una serie de vídeos sobre glúcidos que vamos a tratar en el canal. Nuestro enfoque va a ser más bioquímico y biológico, sus funciones, la clasificación, la estructura química y su importancia en la vida. ¿Preparados? Empezamos. Los glúcidos son biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque a veces pueden contener excepcionalmente otros elementos como nitrógeno, azufre o fósforo. La proporción de cada átomo nos la indica su fórmula empírica, que es CH2O, repetidos estos átomos n veces, es decir, que habrá 2 hidrógenos por cada átomo de carbono y de oxígeno, estén repetidos las veces que sea, n veces. Los glúcidos tienen varios nombres. Uno muy usado es el de hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Pero de dónde viene este nombre? Bien, pues tiene que ver con la fórmula que acabamos de ver. Por su fórmula empírica, en un principio se pensó que estarían formados por una serie de carbonos con presencia de moléculas de agua en su estructura. Hoy sabemos que es incorrecto, ya que la colocación o distribución de los átomos de hidrógeno y oxígeno en los glúcidos nada tiene que ver con la molécula de agua. No se trata, por tanto, de moléculas hidratadas,
sino como veremos ahora, los átomos de hidrógeno y oxígeno componen otro tipo de químicos, de grupos químicos, como son los aldehídos, las cetonas y los grupos hidroxilo. A pesar de no ser un término correcto, se sigue utilizando hidratos de carbono o carbohidratos de manera coloquial y en algunos ámbitos como la dietética. Químicamente, los glúcidos son aldehídos y cetonas, con muchos grupos hidroxilo u OHs en su estructura química. Además, los glúcidos más complejos pueden contener otros grupos funcionales orgánicos, como el grupo amino, el éster o el ion fosfato. ¿Cómo se clasifican los glúcidos? Pues los glúcidos más simples se denominan osas o monosacáridos y estos constituyen las partículas elementales o monómeros que pueden estar presentes en la naturaleza en forma libre o formando parte de moléculas más complejas. Como ejemplos tenemos la glucosa, que como veremos es un glúcido fundamental para la vida, la fructosa, también muy importante, está presente en los frutos, o la galactosa, que está presente, por ejemplo, unido a glucosa en la leche. Estas moléculas más complejas que pueden formarse a partir de monosacáridos se llaman óxidos. Y estos óxidos se pueden clasificar en dos grupos, los holósidos, que están compuestos solo por osas o por monosacáridos, y los heterósidos, que se forman por la asociación de osas o monosacáridos con otras moléculas, como pueden ser lípidos o proteínas. Los holósidos, a su vez, se dividen en oligosacáridos, que son los que contienen entre 2 y 10 monosacáridos. En los oligosacáridos, en particular, por su importancia, destacan los que son uniones de 2 monosacáridos y se les llama disacáridos, como por ejemplo la lactosa. La lactosa, que es el azúcar presente en la leche, es un disacárido formado por la unión de glucosa más galactosa. O la sacarosa, que es el azúcar que comúnmente tenemos en casa, es un disacárido formado por el monosacárido glucosa y fructosa. Si el holósido tiene más de 10 monosacáridos en su estructura, se llama polisacárido. A su vez, los polisacáridos se pueden dividir en homopolisacáridos cuando están formados por monosacáridos que son todos iguales. Como por ejemplo de homopolisacárido podemos destacar el almidón, que es una unión de glucosas. En cambio, si el polisacárido está formado por distintos tipos de monosacáridos unidos, entonces se le llamará heteropolisacárido. Como hemos visto antes, el otro grupo de óxidos son los heterósidos. Son compuestos complejos formados por la combinación de monosacáridos con otras moléculas que no son glúcidos, como proteínas, dando lugar a las glucoproteínas, o lípidos, dando lugar a los glucolípidos, o también otras moléculas orgánicas muy diversas, como pueden ser alcoholes, fenoles. Por lo tanto, hay una gran variedad de heterósidos. Aquí vemos la clasificación de forma completa y resumida, y que si os interesa podréis descargar este esquema en PDF desde un enlace que os dejo en la cajita de información. Vale, ahora sabemos qué son los glúcidos y cómo se clasifican, pero ¿para qué sirven? Pues sirven para muchas cosas y muchas de ellas súper importantes. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Una de las funciones fundamentales de los glúcidos y que normalmente asociamos con ellos
es la función energética, es decir, son moléculas que aportan energía a los seres vivos. Esta energía se obtiene mediante la degradación o ruptura de los enlaces químicos que conforman las moléculas glucídicas. En la función energética destaca la glucosa. Este monosacárido se encuentra en todos los vegetales en forma efectivamente de monosacárido en los frutos, es decir, en forma libre, o como polisacárido formando un polímeros de reserva, como por ejemplo en el almidón. En el caso de los animales, es el principal nutriente y se puede almacenar en forma de polisacárido llamado glucógeno. Otra función importantísima es la estructural, ya que los glúcidos forman moléculas como la celulosa, que forma la madera de los vegetales, o la quitina en el exoesqueleto de los artrópodos. También unidos a péptidos forman los peptidoglicanos, que están en la membrana de las bacterias. Y la ribosa y la desoxirribosa conforman el esqueleto de los ácidos nucleicos. Los glúcidos también proporcionan especificidad celular. ¿Esto qué quiere decir? Pues que actúan como marcas o señales especiales en la membrana de las células que las hacen tener una identidad específica o característica de cada una. Esto es importante de cara a que el cuerpo identifique qué células son suyas y cuáles no para poder combatir agentes infecciosos. Como por ejemplo en este vídeo que vemos a un macrófago persiguiendo a una bacteria. Y como vemos, va bordeando las otras células porque esas células las reconoce como que son propias del organismo y que esas no tiene que comérselas, sino solo a la bacteria. Por otra parte, los glúcidos en las membranas celulares también participan en el reconocimiento y transporte de sustancias al interior y exterior celular. Si vemos aquí ampliada una sección de la membrana celular, basándonos en el mosaico fluido, en el modelo de mosaico fluido, vemos la bicapa dilipídica con una serie de moléculas que traspasan estos lípidos o semitraspasan o que están colocados simplemente en la membrana. Y como glúcidos destacaremos este en verde fosforito, que son los glucolípidos, y también a algunas glicoproteínas, que son, pues como hemos dicho, los encargados de facilitar el transporte o el reconocimiento asociado a la membrana celular. Como ya hemos dicho, los glúcidos pueden unirse a muchos otros tipos de moléculas, por lo que tienen una gran variedad de funciones, como por ejemplo la función antibiótica, como es el caso de la streptomicina, que es un antibiótico formado por glúcidos, en este caso en concreto por el monosacárido mannose. También las vitaminas. Algunas vitaminas, como la vitamina C, están formadas por glúcidos. En el caso de la vitamina C es esencial en mamíferos. También función anticoagulante, como ocurre con la heparina, que es un glucosaminoglucano. O función inmunológica, en este caso llevada a cabo por las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son glucoproteínas. Además, muchos principios activos de plantas que se utilizan para hacer medicina son glúcidos. Por ejemplo, la digitalina, que se extrae de la planta Digitalis purpurea y que actúa sobre el músculo cardíaco, por lo que se emplea en enfermedades cardiovasculares. Por Profesor, esto ¿me puede y escuchar? muchas otras más funciones, los glúcidos son unas biomoléculas importantísimas para la vida. En el próximo vídeo veremos más al detalle la bioquímica de los monosacáridos y su isomería. La isomería es un concepto un poco complejo de entender o que requiere un poquito de tiempo, pero ya veréis que no es tan difícil y como cae mucho en los exámenes es importante estar atentos con esto. Así que no os lo perdáis. Muchas gracias por ver este vídeo y ya sabes, si te ha gustado dale a like. Ok. A ver, ¿alguien me estaba preguntando?
Profesora, era María. Es que no, Yo a no le ver, pregunté nada. no, ahí me quería preguntar algo entonces. Jimena. Ya, puede preguntar o puede decir algo, no sé. Eso es lo que no me gusta. A ver, si estamos viendo un video y todos estamos concentrados, no sé la necesidad de interrumpir en pleno video. No entiendo. Y cuando doy el pase ahora, no habla. Entonces, no entiendo. Hay momentos y momentos. En el momento que uno está explicando o estamos viendo o compartiendo un video, si tienes una pregunta, espera que termine el video y preguntas. No hay nada de malo de eso. Pero está mal interrumpir y luego después no decir nada. Entonces, eso es incómodo. A mí sí me incomoda. ¿Ok? Si alguien tiene que decir algo, no tengo problema, pero hay momentos para hacerlo. Ok. Pasado este tema, ya. Entonces, hemos visto en este caso en detalle el funcionamiento de uno de los grupos, ¿cómo se llama? Biomoleculares, ¿no? Que en este caso viene a ser los glúcidos, ¿correcto? Entonces, también son conocidos como azúcares o carbohidratos, ¿ok? Y como les habíamos mencionado, están formados, aparte de los bioelementos de carbono, también están formados por hidrógenos y oxígenos, ¿no? Como se decía en el video también, cumple funciones de almacén o reserva. También es estructural, o sea, es parte de la estructura de los seres vivos, correcto, y también en ese caso brinda energía. Pero la principal función de los glúcidos es proporcionar energía a nuestras células y permitirnos que, si yo transporto energía, es para que, en este caso, poder cumplir nuestras actividades diarias, respirar, caminar, ver, o sea, todas esas actividades que hacemos en el día no se hacen de la nada. Se necesita, ¿qué? Energía. Sí, es como la energía, es como el automóvil que necesita gasolina. Igual, nosotros necesitamos de energía para poder desarrollar nuestras actividades diarias. ¿Y eso quién la va a dar? La va a dar los glúcidos. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos o glúcidos son azúcares y harinas. Los azúcares los podemos reconocer por el sabor dulce. Estos se encuentran en las frutas, en la miel y en los postres y refrescos. Las harinas se encuentran en los cereales, en los tubérculos como la papa o la yuca, en el pan, en los fideos, etc. ¿Ok? Entonces, una clasificación más o menos es de los glúcidos es monosacáridos, que en este caso tenemos la glucosa y la fructosa. Los disacáridos, que tenemos en donde está la sacarosa, y los polisacáridos, donde podemos encontrar al almidón, al glucógeno, la celulosa o la quitina. Vamos a recordar un poquito de cada uno de ellos, de cada uno de los tipos de glúcidos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos, ¿ya? Entre estos tenemos la glucosa, que es el más abundante y la principal fuente de energía en nuestro organismo. Se encuentra en la sangre, en el jugo de uva, etcétera, etcétera. La fructosa también se encuentra en las frutas y recibe el nombre de azúcar de la fruta. En cuanto a los disacáridos, es la unión de dos monosacáridos. El azúcar de mesa es un disacárido llamado también sacarosa y está formado por dos monosacáridos, glucosa y fructosa. El azúcar de la leche, llamada lactosa, está formado por dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. En el caso de los polisacáridos, son los más grandes glúcidos y están formados por la unión de muchos
monosacáridos. Entre los polisacáridos más importantes tenemos al almidón, al glucógeno, a la celulosa y a la quitina. El almidón, en este caso, las plantas guardan su energía en forma de almidón. Podemos encontrarlo en la papa y en la yuca. El glucógeno. Los animales también guardan energía en forma de glucógeno. Este está almacenado en el hígado y en los músculos de los animales. La celulosa es el polisacárido que da fuerza a los vegetales. Gracias a esta se forma la madera. Y la quitina se encuentra presente en insectos y en hongos, ¿ok? Entonces, este es un tema que lo vamos a desarrollar en varias sesiones, ¿ok? Porque tenemos que... Ya, entonces, les decía que en ese caso vamos a desarrollarlo en varias sesiones, porque tenemos que conocer cada grupo de biomoléculas orgánicas. Hemos empezado primero con los glúcidos, ¿ok? Vemos en ese caso que es muy importante para, en este caso, para nuestras actividades diarias, nos da energía. También es parte de la estructura de los seres vivos y en este caso cumple funciones de almacén o reserva de energía. Pero la principal función, eso tienen que acordarse bien, la principal función de los glúcidos es proporcionar energía a los seres vivos para realizar sus actividades diarias. Sin energía no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Entonces, es muy importante en este caso esta función de los glúcidos, ¿ok? Los glúcidos los vamos a encontrar en los azúcares y en las harinas, ¿ok? Se distingue por el sabor dulce. Lo encontramos en miel, en las frutas, en los postres y en los refrescos. En el caso de las harinas, se pueden encontrar en los cereales, en los tubérculos, ¿no es cierto? En el pan y en los fideos, pues es importante que coman eso. Ahora, obviamente, en el caso de los azúcares, se dice que hay que evitar los azúcares industriales, por ejemplo, ¿no? El azúcar rubia, el azúcar blanca, por ejemplo. No es tan recomendable porque tienen un proceso industrial, entonces no es natural y por ende en este caso, de alguna manera, el exceso nos va a afectar en nuestro rendimiento diario. Por eso que cuando hablemos más de azúcares, son los que podemos encontrar de manera natural. En las frutas, por ejemplo, tú te puedes comer una manzana, una pera, una piña y ahí vas a encontrar azúcar, que es diferente al azúcar industrial que nosotros conocemos, por ejemplo. En la miel tiene azúcar, pero es muy diferente al azúcar industrializada que consumimos, ¿no? Entonces, por eso que se habla de que sí se puede comer las frutas, se puede comer la miel, porque eso te va a dar energía natural, ¿ok? Entonces, recordad que los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿no es cierto? Los principales monosacáridos son la glucosa y la fructosa, los disacáridos son la sacarosa y los polisacáridos es el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina. En el caso de los monosacáridos son los azúcares más sencillos, ¿no? Tenemos la glucosa, que es el más abundante y es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Lo podemos encontrar en la sangre, lo podemos encontrar en las frutas. La fructosa también se encuentra en las frutas y recibe el nombre, y en este caso es el azúcar de las frutas, ¿no es cierto? Eso se llama fructuosa. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. El azúcar de mesa es un disacárido que se llama sacarosa.
Este azúcar de mesa está formado por glucosa y fructuosa. En el caso de la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa. En el caso de los polisacáridos, son los más grandes, están formados por la unión de varios monosacáridos. Los importantes son almidón, glucógeno, celulosa y la quitina. Almidón es la que se encuentra se encuentra en las plantas, ¿no? Tenemos la papa y la yuca. El glucógeno almacena energía, ok, se encuentra en el hígado y en un músculo de animales. La celulosa es un polisacárido que da fuerza a los vegetales. Lo encontramos en la madera y la quitina está presente en órganos e insectos. La tarea para la siguiente hora es, hay que hacer un listado de alimentos, ¿ya? O sea, en una hojita bond vas a hacer un listado de alimentos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que no sean los que se han mencionado ahora en el texto. Tienen que ser otros monosacáridos, disacáridos y polisacáridos diferentes. No quiero que sean los que hemos mencionado. Tienen que buscar otros, ¿ok? Alimentos que se compongan o que sean monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿correcto? Esa es la tarea y la van a entregar en la siguiente hora. Dime, Emily. Dime, Emily. Ah, perdón, un ratito. Uy, se me va la hora. A ver, ya. A ver, Emily, ahora sí habla. Dime, Emily. Profesor, ¿cuántos tenemos que poner? ¿Los que quedamos? ¿Cuántos? Todos los que sean necesarios. Ya, los que sean necesarios. Ahorita estamos, son las 2 ya. Tienen tiempo para entregar hasta las 3:40 de la tarde. 3:40. ¿Qué era la tarea? La tercera hora. Es tarea. Tienen que entregarlo en una hoja bond. Toman foto y me lo entregan al WhatsApp. Es un listado, todo lo que puedan encontrar de monosacárido, disacárido y polisacárido. Que no sean los ejemplos que he usado en esta hora. Dime, Caleb, para terminar. El último es Caleb. ¿Tienes pregunta? Profesor, Te escucho. dijo monosacáridos y qué más. Disacáridos y polisacáridos. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, espero sus tareas a las 3:40 de la tarde a mi WhatsApp personal. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Profesor.